Buenas jóvenes, me presento, soy Percy Ceballos. En esta oportunidad voy a resolver un problema de dinámica del cuerpo rígido extraído del CIARS, Física Universitaria, el problema número 69. Este canal estará enfocado en resolver problemas de física, matemática de manera ordenada y para que ustedes puedan comprender. Sin embargo, ustedes pueden sugerirme problemas y no habría problema en ayudarles en lo que se pueda. Bueno, entonces, sin perder más en tiempo, comencemos. Esta figura está compuesta por un rollo de papel. Este rollo de papel está unido a un soporte. Este soporte está unido a una varilla que está en el medio del rollo de papel. ¿No? Esta varilla está aquí en el medio. Y asimismo sabemos que este rollo de papel está apoyado en la pared. Entonces, por lo cual, como vemos, prácticamente esto actúa como una tensión, ¿no? Este soporte le vamos a llamar Fs. También, asimismo, tenemos un peso que le vamos a llamar W. Asimismo, la pared ejerce una fuerza hacia el rollo de papel. Esta fuerza se llama la normal. También, asimismo, tenemos la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento existe ya que esto va a bajar. Entonces, a la hora de bajar, la velocidad angular va a ser en este sentido. Entonces, siempre la fuerza de rozamiento va a ser en oposición al movimiento. Le vamos a llamar fuerza R. Asimismo, podemos nosotros descomponer esta fuerza S, la podemos descomponer en dos componentes. Como aquí vemos, aquí esto es 30 grados. Entonces, como esto al ser 90, entonces acá tiene que ser 60. Entonces, ahí está, 60 grados. Entonces, vamos a descomponer esto aquí, la componente vertical de la fuerza S. Aquí tenemos la componente horizontal de la fuerza S. Para nosotros hallar cálculos, ¿no? Tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tiene que ser igual a 0. Asimismo, también la del eje X. Bueno, en este caso vamos a analizar el eje Y. Entonces, menos W. ¿Qué quiere decir W? W quiere decir el peso. Este peso, como su fuerza es hacia abajo, va a ser negativa, ¿no? Todo lo que se dirige hacia abajo es negativo y lo que se dirige hacia arriba es positivo. Entonces, este 60, como está hacia abajo, va a ser también negativo. Y la fuerza de rozamiento también va a ser negativa porque se dirige hacia abajo, ¿no? Entonces, así. Aquí, por ejemplo, es positivo. ¿Por qué? Porque esta fuerza se dirige hacia arriba. Entonces, despejando, tenemos esto de aquí. El peso más 60 más la fuerza de rozamiento nos da la componente vertical del soporte. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Después tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Recordemos que las que van hacia la derecha son positivas y las que van hacia la izquierda son negativas. Entonces, la normal, ¿no?, que va hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento por el coseno 60 que va hacia la izquierda es igual a 0. Por eso queda con el menos, ¿no? Igual a 0, la suma de las dos. Y eso nos da la normal. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Acá tenemos la fuerza de rozamiento es igual a n por el coeficiente de rozamiento. Recordemos que esa es una fórmula que tenemos nosotros, ¿no?, de rozamiento, que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Esa va a ser nuestra tercera fórmula. Entonces, como tenemos tres incógnitas, vamos a trabajar con unas tres fórmulas para hallar lo que nos piden, ¿no? Entonces, reemplazando el peso más 60 más, esto en este caso sería la fuerza de rozamiento. Como tenemos aquí, no, fuerza de rozamiento. Pero nosotros lo estamos cambiando, ¿no? Lo estamos cambiando por esta fórmula de aquí, que es la normal por el coeficiente de rozamiento. Entonces, la normal es esto de acá, ¿no? Y lo estamos poniendo acá. El coeficiente de rozamiento lo ponemos acá.
¿Ya? Y esto es igual a lo que teníamos, ¿no? Que es la componente en I de la fuerza de soporte. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que 16, ¿no? Que es la masa, por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, más 60. Y reemplazamos los datos, ¿no? El coseno de 60 es 0.5, el coeficiente de rozamiento es 0.25, y eso lo igualamos, ¿no? A Fs por el seno de 60, que es 0.86. Entonces, esta fuerza, 292.57 newton. Esta fuerza es la magnitud que ejerce la varilla sobre el rollo de papel, ¿no? Sería esta de aquí. Entonces, aquí completamos el apartado A, que nos dice qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo de papel al desenrollarse. Entonces, esa sería la fuerza. Entonces, vamos a ir con el segundo apartado, que nos pide qué aceleración angular tiene el rollo. Entonces, como vemos acá a continuación, he dibujado el rollo de papel, pero hay una diferencia, ¿no? Que acá estoy poniendo solamente dos fuerzas. Estas dos fuerzas las pongo ya que si observamos en el gráfico anterior, vemos, ¿no? Que existen bastantes fuerzas, pero estas no actúan como un torque. Para nosotros hallar una velocidad angular necesitamos el torque de este cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, esta Fs está actuando sobre el centro donde estamos poniendo nuestro eje de giro. Entonces, esta fuerza no va a actuar como torque. Asimismo, también sus componentes tampoco actuarían como torque. En otro caso, también vemos que el peso no actúa como torque porque también está pasando por el eje de rotación. Entonces, esta no va a actuar como torque. Asimismo, la normal tampoco actúa como torque porque también está pasando, ¿no? Si lo prolongamos, está pasando por el eje de rotación. Entonces, estas no van a actuar como torque. Las únicas que van a actuar son la fuerza de rozamiento, que es tangente, ¿no? A esto, y también la fuerza que estamos ejerciendo también es tangente. Entonces, como vemos aquí, tenemos la fuerza de rozamiento y asimismo tenemos la fuerza de 60. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la suma de torques es igual a alfa por i. Un torque es el radio, ¿no? O simplemente el brazo por la fuerza, ¿no? Entonces aquí R por F, por ejemplo, acá está R por F. Y aquí R por FR, ¿no? Acá también va a ser R y por FR. ¿Y por qué le pongo menos? Le estamos poniendo negativo porque las fuerzas que hacen torque, pero ese torque se está oponiendo al movimiento, a esas fuerzas le vamos a poner negativas. Si nos damos cuenta, el torque es hacia acá, ¿no? Entonces la velocidad va a ser hacia acá, va a ser así, el desplazamiento va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que la fuerza de rozamiento se está oponiendo a este desplazamiento. La fuerza de rozamiento iría para acá. Entonces, como se está oponiendo a este FR, le vamos a poner menos. Y este F le vamos a poner más. Entonces, por eso el menos y por eso el más. Y eso es igual a la aceleración angular por el momento de inercia. Usamos el dato anterior, que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Vamos a hallar la fuerza de rozamiento, ya que no lo habíamos hallado, simplemente habíamos reemplazado nada más. Entonces nosotros sabemos cuánto vale Fs, sabemos cuánto vale el coseno de 60 y sabemos cuánto vale el coeficiente de rozamiento. Entonces todo es cosa de reemplazar nada más. Entonces vemos que R coseno de 60 por Fs por el coeficiente de rozamiento. Entonces esto vale 0,18, que es el R, el radio vale 18 centímetros, que sería 0.18 metros. Esto sería 0.5, que es el coseno. El Fs que hayamos hallado, que vale 292.57. Y el coeficiente de rozamiento 0.25, ¿no? Más 0.18 por la fuerza que es 60. Y eso es igual a alfa por 0.26. En la anterior diapositiva nos dan el momento de inercia. Entonces aquí lo colocamos. Alfa nos valdría 16.22 radianes por segundo cuadrado, ¿no? Entonces esa sería nuestra
aceleración angular. Bueno, jóvenes, esto sería todo hasta aquí. Más bien, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Me harías un gran favor si te suscribes al canal y le das like. Si le das clic a la campanita, te van a llegar notificaciones cada que yo suba video y así no te pierdas ninguno de los problemas. Muchas gracias.